El primer consejo que te podía dar ya te lo di. Foldea hasta que te aburras, hasta que te salgan chispas de los dedos de tanto apretar el botón de fold. Te decía recién que el 99% de los coaches te van a decir que hacer call es un error. Ellos asumen que hacer un trivet al pedo cuando no tenés ni idea de lo que estás haciendo es un error menos costoso que hacer simplemente un call y ver el flop. En todo caso, si les pareciera que hacer call y ver el flop es un error, deberían aconsejarte simplemente hacer fold. El fold siempre te va a costar cero. En última instancia te va a costar la posibilidad de jugar una mano con expectativa positiva. Solamente la expectativa. Después tenés que jugarla y ganarla a esa mano y convertir esa expectativa en plata. Si no tenés el talento más mínimo para hacerlo, lo más aconsejable es que simplemente foldees. Si no, es como que venga alguien a pedirme consejo y me diga: no aguanto más a mi novia, no sé qué hacer. El consejo más sano es: dejala, no es tirala por el balcón. Acá la gente, como son fichas y no seres humanos, y como perder un torneo no conlleva una cadena perpetua por feminicidio, entonces es re fácil aconsejar. Y bueno, si no sabes qué hacer y no lo aguantás, tíralo por el balcón y listo. Así van volando los stacks de la gente día tras día por trivetear al pedo. Vamos a hacer un montón de fold. Si no tenés ni idea qué hacer, fold. Tener una estrategia de solamente trivet o fold y no incluir el call es un aborto. Porque fomentar el trivete medido sin contarle a la gente la contracara de ejercer una estrategia desmedida de trivet es mandar a la gente a la guerra, es mandar a la gente a que sea carne de cañón. Y vos fijate cómo el mundo del póker se comporta así, porque el 100% de las personas que estén viendo este video, que tengan alguna idea relativa de póker, todos van a saber lo que es fold equity. Todos. Y ya no sé si el 100%, pero muchos también van a tener en su poder fórmulas, tablas, o van a recordar ejemplos, haber estudiado o que alguien les haya contado, ejemplos precisos de qué porcentaje necesitan para que sea EV positivo tomar una acción determinada. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer check push con proyecto de color porque con este tamaño del pozo necesitamos un 18% de fold para que la jugada sea rentable. Si cuando nos pagan el rival tiene un rango que incluya par doble, sets, overpair y tenemos una equity del 40%. Por las dudas nadie se ponga a calcular lo que acabo de decir porque estaba divagando sobre la vida. Pero la idea es que muchos de ustedes entendieron el ejemplo, saben a lo que me refiero y han hecho ese tipo de cálculos y tienen una idea relativa de qué porcentaje de fold necesitan en cierto tipo de movida. Ahora, ¿cuántos de esos 100 que saben lo que es el fold equity saben lo que es más o menos de manera exacta qué es el costo de confrontación? ¿Cuántos de los que sí saben lo que es han visto fórmulas, cuadros, tablas y saben calcularlo? Y saben cuando están triveteando qué costo de confrontación tienen. Y para juntar los dos conceptos o teorías en una misma frase, llegamos a la conclusión de cuando la gente trivetea, casi siempre está pensando en cuánta fold equity tengo. Pero casi nunca está pensando en cuánto costo de confrontación tengo. Hasta que no se van a dormir a la casa, no se enteran que al haber triveteado tenían un costo de confrontación X. Entonces vamos a trivetear cuando sea lo correcto trivetear, basándonos en nuestras cartas, en nuestro rival, en el metagame, en un montón de cosas. Nunca, jamás vamos a trivetear porque no sabemos qué hacer. Nunca jamás vamos a trivetear porque alguien nos dio una tabla y nos dijo trivetea todas estas manos. Es el daño más grande que le podés hacer a tu carrera como jugador de póker actual y futura. Vamos a hacer un montón de fold, vamos a hacer todos los fold que corresponda hacer y vamos a hacer más fold de lo que corresponda hacer. Cuando no tengamos ni la más pálida idea de qué hacer, vamos a hacer fold. Ninguno de los que te aconseja que esa carta que no sabes cómo jugarla, se la claves en push, la trivetees, hagas call y veas que sale en el flop, etcétera, etcétera. Ninguno de esos te va a garantizar que vos vas a ganar plata.
Ninguno. Entre comillas, jugar con la plata de los demás es recontra fácil. El que acá te habla, y no es que esté promocionando nada, porque lo que te voy a contar ahora ya está completamente caducado, entonces no te estoy haciendo ni oferta ni promoción de ningún producto que esté disponible en el mercado. Léase, no te estoy haciendo un chivo. Cuando preparaba a mis alumnos brindándole el mismo conocimiento que les estoy brindando acá en este curso gratuito, pero de manera personalizada, intensiva, 4 horas por día, 30 días al mes, les garantizaba resultados. Desde el año 2017 que me comporté así con mis alumnos. ¿Sabes cuántos vinieron a pedirme que les devuelva la plata? 0. Pero después va a estar lleno de gente que te quiera cobrar un montón de plata para darte coaching y que te diga, no, voy a hacer esto. Ajá, y si lo hago y me rompen el orto, ¿vos me vas a pagar lo que pierdo? ¿O vos me vas a devolver por lo menos, no sé, los $500 que me cobraste por 2 o 3 horas de coaching? Vamos a tratar de buscar el ejemplo más puntual, literal y gráfico posible para darle a esta dicotomía de pensamientos entre ellos y yo un marco más claro. Estamos desde cutoff o bottom con par de 6, par de 7. NMP, un regular al que nosotros tenemos catalogado como regular malo, le hace un regular común y corriente, hace un mini race, nos llega a nosotros la acción entre comillas limpia con 25 ciegas. Es acá donde el Club Atlético de los Vingueros del Póker te va a decir que tenemos que clavarle la caja. A la mierda. ¿Por qué te van a decir que hay que clavarle la caja? Porque foldear par de 7 contra un tipo que está abriendo un 20 o 30% de MP les parece un aborto matemático. En cierto sentido puede ser. Por supuesto que en una mesa cash con 200 ciegas jamás en mi sano juicio les voy a foldear el par de 7. Podrían decirte que hacer call es una mala decisión porque tenemos solamente 12,5 stacks en total. Por lo tanto, por más que agreguemos a los antes y las ciegas como una apuesta más y llevemos la ecuación a 13,5 veces nuestro call, sigue siendo una proposición bastante vinguera para intentar buscar un set que no nos va a garantizar que le vamos a sacar la caja después a este tipo una vez que cayó el flop. Entonces, como no sabemos qué hacer, como son muy lindas para foldear, como no estarían dando los números como para pagar a setear, clavémosle la 25 ciega en tribet, porque el Poker Snowy dice que tiene una expectativa 0,4 Big Blind positiva. Y el cementerio de los sueños de ser jugador profesional de póker está lleno de tristes almas que se la pasaron tribeteando este tipo de spots durante los momentos más importantes de los torneos más importantes en los que estuvieron relativamente cerca de la gloria y perdieron el flip o se chocaron contra un par más alto. Porque en un caso como este, y estoy tirando números al azar porque claramente estoy acá en el medio del parque y no tengo la computadora como para fijarme, si esta jugada, supongamos, arrojase una expectativa positiva de 0,4, dije, pongámosle 0,5 para redondear, 0,5 Big Blind sobre 100. Hermoso. Si en vez de 0,5 es 0,2, al ejemplo es lo mismo. Y si en vez de 0,5 es 1, al ejemplo es lo mismo. Y si esta jugada resulta que gana más plata, bueno, cambiemos de ejemplo, bajemos un par de pares. Y si esta mano resulta que pierde plata porque yo me estoy equivocando feo en mi análisis, bueno, subamos un par de pares y convertámoslos en par de 8, par de 9. Sigo creyendo que mi entendimiento del juego no está tan trastocado y esa jugada va a tener una expectativa positiva relativamente parecida a la que yo dije. El problema es que, al igual que todos los jugadores de póker, lo que el Snowy no te va a decir es el costo de confrontación. Vos imaginate que para que esa jugada arroje 0,5 Big Blind positivas, en ese número está incluida un porcentaje inmenso de manos que nuestro rival foldea. Porque sí, claramente vamos a tener una, llamémosle, buena fold equity. En contrapartida con esto, cuando nuestro rival no foldee, nos va a ir matando. Y vamos a tener esa expectativa positiva de 0,5 ciegas porque nos vamos a llevar un montón de pozos no contestados. Nos vamos a llevar su mini race más antes, más las ciegas, un pozo de 4,5 ciegas un montón de veces. Eso es lo que hace la movida
con expectativa de chip EV positiva. Pero si miramos el lado medio vacío del vaso, esto mismo significa que cuando nos paguen vamos a perder la mayoría de las veces, y la mayoría de las veces sí significa más del 50%. Después, si querés, podés entrar al solver y toquetear como vos quieras los rangos con los que el tipo va a pagar o los rangos con los que el tipo va a foldear, y podés venir a decirme que si el tipo foldea más del 34.1% de las veces, la jugada es más positiva todavía, y que si foldea menos, la jugada sigue siendo positiva, porque en ese caso en 0.7 va a ganar más veces de la que va a perder el all-in. Pero vos miralo por acá, miralo por allá, miralo como se te antoje. De cualquier manera, cuando pushes ese par de 7 va a haber un montón de veces que te vas a ir a dormir la siesta. Si te importa un carajo el costo de confrontación, el ICM y el tiempo invertido en un torneo, clava la caja. 0.4 Big Blind sobre 100 es una tentación, y es en una situación así de puntual como esta de par de 7 donde más que nunca apestan tanto las tablas como los consejos vingueros de ese club atlético vamos a timbiar en vez de jugar al póker. Porque de la misma forma que pagar no está tan bien pero tampoco está mal, de que foldear no está mal pero tampoco está tan bien, tribetear tampoco está tan mal pero tampoco está perfecto. Entonces, en este tipo de situación donde todas las opciones son igualmente válidas como inválidas, esta gente te va a recomendar que ante la duda tribete, vayas all-in y la concha de la lora. Yo te voy a recomendar que si no tenés ni idea de lo que haces, simplemente hagas fold y sigas jugando al póker. Ahora, si vos me preguntás a mí si haría siempre fold, te digo no, en absoluto. Yo te estoy diciendo que si no sabés qué hacer, hagas fold. Yo asumo que voy a saber qué hacer porque tengo el juego estudiado de pies a cabeza. En este caso particular, dado que mi lectura o mi nota es que es un regular malo, lo más probable es que aún con las odds no del todo a favor, haga call e intente setear, porque me garantizo que el tipo me va a hacer como mínimo un cibet. Empezó a llovinar, así que será todo por hoy. Este capítulo va a quedar como una introducción y como una defensa al tan denostado call y al tan temido overfold. Para el próximo video te prometo una lluvia de consejos sobre cómo responder al open race ajeno.